Amigos, yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día. Amigos, el video de hoy se trata acerca de estrategias utilizando el indicador oscilador estocástico. Este indicador nos ayudará a generar beneficios, así que espero que aprovechen al máximo este video y lo miren hasta el final. Y si ustedes todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan de forma muy sencilla, solamente escribiéndome la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram, ya que estoy compartiendo con todos ustedes señales de entradas y salidas. Y esto les va a ayudar muchísimo para que ustedes comiencen a generar ingresos desde el día de hoy. Así que amigos, aprovechen, ingresen a los enlaces que están debajo de este video en la descripción. Ahora sí amigos, comenzamos. Muy bien amigos, hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico, tal como les había mencionado al principio. Y además, para hacer el análisis técnico, también vamos a utilizar el indicador oscilador estocástico, porque este indicador nos ayudará a determinar las zonas de sobrecompra y las zonas de sobreventa. Por eso, este indicador nos dirá cuáles son los puntos de reversión del precio. Amigos, yo aquí ya tengo conectado este indicador y dejé todos los ajustes por defecto. Y como vemos, este indicador está compuesto por dos barras horizontales. Una barra con la marca en 70 y la otra con la marca en 30. Pero también tiene dos medias móviles, una de color verde y otra de color roja. Y la señal para abrir un trade es el momento cuando, por ejemplo, las medias móviles se cruzan en la parte superior de nuestro indicador y las medias se acercan de arriba hacia abajo a la línea horizontal con la marca en 70. Y justo en el momento en el que hay un cruce es una señal para abrir un trade. Por eso en esta situación podríamos abrir un trade a la baja. Pero también en algunas situaciones las medias móviles pueden alejarse de las líneas horizontales y esto también es una señal para abrir un trade, ya que a veces las medias móviles cruzan las líneas horizontales y se alejan mucho de estas líneas. Así que, como pueden ver, hay diferentes situaciones en el mercado. Por lo tanto, es importante prestar atención a los niveles de soporte y de resistencia. Y también hay que tener en cuenta la situación general del mercado. Por eso amigos, ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, ya que creo que en el mercado hoy encontraremos diferentes situaciones muy interesantes. Y así ustedes podrán ver cómo yo trabajo con este indicador utilizando algunos ejemplos y situaciones que el mercado nos brinde. Además, quizás les guste esta forma de trabajar en el mercado porque esta estrategia es muy buena para generar muchos ingresos. Así que amigos, vamos a buscar el primer punto de entrada. Aquí podemos ver que hay una tendencia alcista y vemos que los mínimos del precio son cada vez más altos. Por eso el precio se está acercando al nivel de resistencia. Además, en este punto hubo un pullback a la baja. Y también podemos ver que las medias móviles están por debajo de la línea horizontal con la marca en 30. Por eso, amigos, en esta situación abrimos un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que lo más probable es que próximamente el precio siga subiendo. Es decir, desde aquí hubo un intento de corrección. Por eso próximamente el precio se moverá hacia arriba. Y justo en este momento vemos que la media móvil se alejó de la línea horizontal con la marca en 30 y se está moviendo hacia arriba. Por eso en esta situación yo creo que 3 minutos serán suficientes, ya que hemos abierto un trade teniendo en cuenta la posibilidad de que haya un pequeño pullback a la baja. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a conseguir en esta primera situación. Muy bien amigos, como podemos ver el precio ha seguido subiendo, pero aquí estamos obteniendo buenos beneficios. Y además vemos que efectivamente hubo una corrección y el precio continuó moviéndose hacia el nivel de resistencia. Por eso conseguimos trabajar con este movimiento alcista en particular.
Así que es un buen comienzo. Sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hay un rechazo a la baja de este nivel. Así que en esta situación podemos abrir un trade también por 3 minutos hacia arriba, ya que el precio se invirtió y continúa moviéndose hacia este nivel. Además, también vemos que las medias móviles se dan la vuelta y se acercan de abajo hacia arriba en la línea horizontal con la marca en 30. Por eso, próximamente también habrá un cruce de la línea horizontal y eso nos indica que próximamente el precio se moverá hacia arriba. Es decir, en esta situación también habrá una zona de corrección. Por eso, amigos, vamos a intentar obtener beneficios con este movimiento alcista en particular. Y también yo creo que en esta situación 3 minutos también serán suficientes. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Genial, amigos, como podemos ver el precio continúa moviéndose hasta este nivel y aquí estamos obteniendo beneficios. Además, con 3 minutos fueron suficientes para esa situación y el indicador también nos dio un buen punto de entrada. Por eso vemos que desde la zona de sobreventa hubo una corrección. Así que como podemos ver, esta situación funcionó perfectamente. Sigamos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte y también vemos que hubo un pullback desde este nivel y en este momento el precio se está empezando a revertir. Así que, amigos, aquí vamos a abrir un trade también por 3 minutos, pero a la baja. Además, también vemos que las medias móviles están en la zona de sobrecompra, por eso se están empezando a revertir y se acercan a la línea horizontal con la marca en 70, de arriba hacia abajo. Y esto significa que pronto habrá una corrección desde la zona de sobrecompra. Por eso hay muchas más probabilidades de que el precio se mueva a la baja. Además, también tenemos en cuenta el potencial general del precio y vemos que el precio se mueve con fuerza a la baja, porque es una tendencia bajista, pero también el máximo del precio se vuelve cada vez más bajo. Por eso creo que en esta situación ganaremos dinero con este movimiento a la baja en particular. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien, amigos, como podemos ver, el precio continuó hasta este nivel con el impulso de una fuerte vela roja. Además, desde este nivel hubo un rechazo desde la parte superior, pero conseguimos obtener beneficios con este movimiento a la baja. Y el indicador de nuevo nos dio un buen punto de entrada y nos indicó el movimiento del precio. Así que, amigos, sigamos buscando la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte, así que en esta situación vamos a abrir un trade por tan solo por 1 minuto hacia arriba, ya que como podemos ver desde la zona de sobreventa habrá una corrección, porque las medias móviles cruzan de abajo hacia arriba la línea horizontal con la marca en 30 y esto significa que próximamente el precio se moverá hacia arriba. Además, podemos ver que el precio se está moviendo hacia arriba desde el nivel de corrección. Por eso creo que habrá un pequeño retroceso. Y en esta situación, amigos, yo creo que 1 minuto será suficiente. Así que, amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Amigos, como vemos, el precio llegó a la zona de corrección y se produjo un retroceso hasta la parte superior. Por eso, 1 minuto fue suficiente para esa situación en específico y conseguimos trabajar con este movimiento alcista en particular. Así que, amigos, sigamos buscando el siguiente punto de entrada para continuar.
Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que hubo un fuerte movimiento a la baja y por el momento el precio se encuentra en la zona de sobreventa. Por eso creo que próximamente habrá una corrección en esta zona. Así que amigos, aquí podemos abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Y vemos ahora que hay una fuerte vela roja. Pero lo más seguro es que próximamente el precio llegue a una zona de corrección y el precio será rechazado en la dirección opuesta. Porque como en la mayoría de los casos, amigos, después de un fuerte movimiento hacia un nivel o una ruptura del nivel, el precio llega a una zona de corrección y hay un pullback. Por eso creo que en esta situación, amigos, 2 minutos serán suficientes. Y tendremos tiempo para trabajar con este movimiento correctivo alcista. Ahora esperemos el resultado y veamos cuánto vamos a ganar. Muy bien amigos, como podemos ver el precio ha llegado a la zona de corrección y hubo un pequeño pullback en la parte superior, pero aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además conseguimos ganar dinero con este movimiento alcista en particular. Así que amigos, todo va muy bien, continuemos. Aquí después de un tiempo abriremos el siguiente trade con el mismo par de divisas, porque también podemos ver que después del pullback alcista el precio se dio la vuelta y en este caso la media móvil se encuentra en la zona de sobrecompra. Por eso en esta situación amigos vamos a abrir un trade por tan solo 2 minutos a la baja, ya que existe una mayor probabilidad de que se produzca una corrección y el precio pronto se moverá en la dirección opuesta, porque los principales máximos del precio son cada vez más bajos. Por eso hay una mayor probabilidad de que el precio continúe hacia este nivel. Y en este movimiento es donde vamos a obtener beneficios. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, como podemos ver el precio continuó moviéndose a la baja y aquí estamos obteniendo buenas ganancias. Además vemos que desde la zona de sobrecompra hubo una corrección y 2 minutos fueron suficientes para esa situación, para trabajar con ese movimiento bajista. Así que amigos, continuemos con la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hay un pullback desde este nivel. Además, las medias móviles se encuentran en la zona de sobreventa y esto significa que próximamente habrá una corrección. Así que amigos, aquí podemos salir un trade por 3 minutos hacia arriba. Por eso creo que en esta situación el precio se invertirá y continuará moviéndose hacia este nivel. Y también creo que 3 minutos serán suficientes para poder trabajar teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño pullback a la baja, porque hay una mayor probabilidad de que próximamente hay una corrección. Por eso trataremos de obtener beneficios con este movimiento alcista. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, como podemos ver, 3 minutos fueron suficientes para esta situación y aquí estamos obteniendo buenas ganancias con este movimiento alcista. Además, hubo una corrección y el indicador de nuevo nos dio un buen punto de entrada. Pero mientras tanto, en mi cuenta yo ya tengo $22,000, así que propongo abrir un último trade para el día de hoy. Ahora amigos, vamos a buscar alguna otra situación muy buena para trabajar en el mercado y continuar. Aquí vemos que hubo una tendencia bajista y después de tocar este nivel de soporte hubo un retroceso al alza.
y es en este momento donde el precio se está deteniendo. Además, podemos ver que las medias móviles se están invirtiendo y se empiezan a cruzar la línea horizontal de arriba hacia abajo. Así que aquí abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio continuará moviéndose directamente al nivel de soporte, porque el potencial general del precio también va hacia abajo. Por eso en esta situación yo creo que 2 minutos serán suficientes. Pero creo que podremos trabajar con este movimiento bajista y todo irá muy bien. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, el precio ha entrado en una zona de corrección y se está moviendo en un cierto rango, pero aún así el punto de cierre de nuestro trade fue inferior al punto de apertura y eso significa que obtuvimos beneficios y así logramos ganar dinero con esta situación. El mercado a veces es así, muchas veces hay trades más claros y otras veces menos claros, pero lo importante es que siempre consigamos obtener buenas ganancias. Y en mi cuenta amigos ya tengo $30,000, así que propongo terminar por el día de hoy. Ahora saldré del mercado y retiraré mis ganancias. Además, todas las situaciones del mercado han funcionado muy bien. Y como ustedes habrán dado cuenta, algunas situaciones eran similares entre sí. Y esto significa que estas situaciones se encuentran periódicamente. Por eso es posible encontrarlas y generar beneficios con ellas. Y ahora ustedes ya saben cómo utilizar este indicador. Así que yo les recomiendo que ustedes conecten este indicador y busquen situaciones similares en el mercado, ya que con el tiempo conseguirán obtener buenos beneficios utilizando estos indicadores. Y como siempre les deseo todo lo mejor del mundo en el trading. Hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y agradecida con todos ustedes por quedarse conmigo hasta el final de este video. Así que espero que ustedes hayan disfrutado este video y hayan aprendido muchísimo para que ustedes próximamente comiencen a generar también ingresos. Y si ustedes todavía no han ingresado a mi grupo privado, les invito a que lo hagan escribiéndome la palabra clave equipo a mi grupo de Telegram. Antes de despedirme les deseo todo lo mejor del mundo en el trading y también suscríbanse a este canal, denle like, coméntenme si ustedes ya están utilizando este indicador o si les gustaría utilizar y compartan este videito con todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.